Buenos días a todas, ¿cómo están? Qué miedo, de verdad qué miedo. Pero bueno, gracias a Dios por ese temor que nos permite depender constantemente de Él en todo momento. Bueno, bienvenidas. Esta es la iglesia, la Biblia dice, seguramente hay entre nosotras invitadas y queremos primeramente saludar a nuestras amigas, gracias a Dios porque estamos aquí, pero también bienvenidas a todas esas amigas que hoy nos visitan pues por primera vez. Somos la iglesia, la Biblia dice y como su nombre lo indica, amamos la Biblia. La Biblia en esta iglesia tiene preeminencia y esa palabra quiere decir que tiene autoridad, supremacía, que ocupa el primer lugar, que no aprendemos lo que piensa una persona u otra persona, sino aquí lo que en verdad venimos a hacer es a estudiar lo que Dios piensa, lo que Él dice y para nosotras esa es la regla y la autoridad. Bueno, realmente estamos viendo un tema muy lindo y ahorita a través de la actividad de compañerismo pudimos recordarlo. Estamos en el Sermón del Monte y hemos pasado pues por varios temas diferentes, pero hace 3 jueves estamos en la oración. Y este es un tema realmente que no solo es apasionante, sino que casi que se convierte en un llamado para algunas y ojalá para todas cada día más, ¿verdad? Nuestro versículo a estudiar el día de hoy está en... ¿Está prendido? Así. Está en Mateo 6, en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hablaremos sobre la adoración y qué oportuna y qué linda toda esta alabanza que tuvimos hoy, cómo nos recordó ese privilegio que tenemos de llamar a Dios Padre, de exaltar sus virtudes, sus atributos. Y pues desde luego en este momento quiero invitarlas a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Entonces acompáñenme cerrando los ojitos y bueno, vamos a hablar con Dios. Amado Señor, Dios bueno, cómo te alabamos, Señor, cómo te exaltamos, tu gran amor, Señor, tu infinita paciencia. Quiero, Señor, agradecerte, saludarte una vez más en este día con gratitud porque nos levantaste, Señor, porque nos imprimiste vida, porque estamos aquí, Señor, para conocer más de ti. Gracias, Padre, por tu palabra, que es ese alimento espiritual, que es esa lámpara que no nos deja andar en oscuridad. Gracias también, Señor, porque tu palabra, como lo dices tú también, es un martillo capaz de romper esos corazones que a veces se nos endurecen de piedra y volvernos a tener un corazón tierno. Gracias porque tu palabra también es esa espada de doble filo que penetra, Señor, nuestros corazones y nos permite comprender tu voluntad. Padre, te alabamos también porque nos permites estar juntas como amigas en un mundo donde la gente tal vez está preocupada por otras cosas. Tener este oasis a esta hora en un día como hoy verdaderamente es un regalo, Señor. Gracias por eso y queremos presentar nuestros corazones primeramente pidiéndote perdón a lo largo de la mañana y aunque es temprano, ya hemos pecado mucho, Señor, de muchas maneras hemos ofendido tu santidad y tu pureza y por eso queremos estar a cuentas contigo, pidiéndote que nos limpies, Señor, que nos seas propicio, que tú y tu buena mano sea de verdad quitando todo estorbo, todo pecado y sobre todo, Señor, quitando toda carga. Te rogamos que nos regales un tiempo para estar contigo a solas, Señor. En este momento estamos muchas, pero que sea un tiempo de estar con tu palabra, de aprenderla. Dispón nuestro corazón, nuestros oídos y no nos dejes, Señor, distraernos de pensar tal vez que hay cosas pendientes, lo que viene, lo que nos preocupa. Regálanos, Señor, este tiempo para de verdad estar a tu lado, estar a tus pies y en tu palabra. Me presento ante ti, Señor, tú me conoces y sabes cuán incapaz soy y sería de hacer algo sin ti. Por favor, ayúdame, dame tú las fuerzas, dame la sabiduría y sé tú, Señor, usándome tan solo como un instrumento de tu palabra. Usa mi boca, Señor, y enséñales a mis hermanas, a mis amigas, aquello que ya tú me has enseñado.
Te entrego este día y lo que resta de la enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como les decía, pues hoy estamos frente a la oración viendo un tercer tema muy bonito. Saben, hace algunos años leyendo un libro de este autor, Tep Tripp, que se llama Pastoreando el corazón de los hijos, hubo una frase que me impactó muchísimo. Parafraseando al autor, dice: todos los seres humanos somos adoradores. Fuimos creados con este diseño. Así que el punto no es si adoraremos o no, sino a qué o a quién adoraremos. Y me impactó mucho porque en verdad es cierto. Nos descubrimos adorando cosas, adorando personas, ¿sí? Incluso viendo en el mundo eso es más fácil percibirlo. Y entonces fue algo que quedó siempre ahí sonándome desde hace muchos años, y ahora que vamos a hablar sobre la adoración quise traerlo para que lo tengan ahí presente. Tenemos nuestros propósitos de la enseñanza y en primer lugar queremos aprender o comprender lo que significa la adoración y el lugar que ella tiene dentro de la oración. En segundo lugar, vamos a entender que la adoración es un reflejo de nuestra nueva identidad. Y por último, vamos a reconocer con gratitud la obra de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Entonces, pues hace 8 días Sandrita nos enseñó sobre la naturalidad al orar, cómo de verdad se vuelve una conversación con alguien que uno conoce, que uno ama y que no tiene que ser acartonada, como que uno llega nervioso como cuando uno va a hablar con el jefe o no, hablar con Dios tiene que ser un ejercicio natural, tranquilo, íntimo, porque es hablar con nuestro Padre. Pero también aprendimos hace 15 días sobre la sinceridad al orar y lo aprendimos con Eriquita. Y entonces ahora pues bueno, bonito porque el Señor nos va a enseñar qué sigue, cómo empezamos orando. Y bueno, la introducción es que entender que en el Nuevo Testamento la manera en que se traduce más a menudo la palabra adoración es proscuneo. Proscuneo significa postrarse delante o arrodillarse. Y es que si bien la adoración puede expresarse de formas externas como arrodillarse o tomar una postura o evocar una palabra o entonar una canción, realmente la adoración es algo mucho más profundo. Y esto es lo que vamos a aprender hoy y para ello vamos a ir a la Biblia. Aquí perdón, es que está como medio esto. En Juan 4:23, aquí podemos encontrar lo que Dios dice acerca de la adoración y esta es la definición que nos da la Biblia y la que al final nos interesa. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y entonces esto es muy bonito porque Dios nos deja saber que hay unas marcas del verdadero adorador, es decir, hay algo que lo identifica. Y la adoración entonces tiene más que ver con un asunto interno, con el estado de nuestro corazón, no es tanto con la parte que se ve, es con la parte que Dios puede ver dentro de nosotros. Saben que me gusta que aunque la Biblia aquí solo menciona a los verdaderos adoradores, tácitamente también nos está enseñando que hay unos adoradores que son falsos, porque si Dios habla de algo verdadero, obviamente es porque hay algo falso. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque adorar va más allá de arrodillarse, de hacer cosas y esto tiene que ver con un examen personal que empezaremos a hacernos a partir de este momento todas nosotras. En primer lugar, esa marca que tiene el adorador es que la adoración ocurre en el espíritu, es decir, es algo cuyo origen está adentro de nosotras. Es decir, que los adoradores no son las personas ni más elocuentes, ni las que más léxico tienen, ni las que primero se arrodillan o las que mejor cantan o se saben más canciones. La adoración tiene que ver con un asunto del corazón, en el interior, en la intimidad, donde somos solamente Dios y nosotras. ¿Sí? Y en segundo lugar dice que es en verdad y obviamente pues entendemos que es una manifestación de un corazón que es franco, que es honesto, que no está diciendo cosas ahí que no siente sino como por quedar bien, no, es alguien que en verdad está hablando con sinceridad.
pero ese en verdad va mucho más allá, porque tiene que ver con que la persona llega a la oración y está absolutamente de acuerdo con Dios y su palabra. La verdad de Dios ya es su propia verdad. Entonces, y yo lo digo porque a veces caigo en eso. Cuando uno adora y cuando uno ora, uno tiene que llegar con una actitud de humildad, en donde Dios es el que manda y uno es el que hace caso. No uno llega a negociar con Dios. Entonces, Señor, yo te pido esto porque es que a mí me parece que puede ser muy importante para mí y podría ser muy significativo para los demás. No es la manera de llegar a adorar a Dios. Cuando lo hacemos en verdad, yo llego completamente de acuerdo. Dios dice, listo, es como Dios dice. Yo no me voy a poner a discutir, a persuadir, a argumentar. Es como Él dice. Entonces, en conclusión, podemos decir, y esto para hacer la introducción y sentar el cimiento, es decir, que el terreno fértil y frondoso donde crece la adoración es en la humildad, en la dependencia y la sumisión a Dios y también a su palabra. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy sumisa a Dios, pero esa parte de la Biblia no me gusta, entonces esa la hago yo a mi manera. Entonces así no sirve, porque si yo me someto a Dios, tengo que someterme a lo que la Biblia enseña, o si no es mentira lo primero, ¿sí? Entonces esta es como una manera de empezar para decir, queremos ser verdaderos adoradores, ¿verdad? No queremos ser de esos falsificados y por eso tenemos primeramente que arrancar con la humildad. Y vamos a tener un bosquejo de 3 puntos solamente, muy sencillos. El primero que dice, adorando a Dios porque orar no es una opción. Y ahí esto sale de la parte donde nos enseña Dios, vosotros pues oraréis así. En segundo lugar, nuestro segundo punto es adorando con gratitud, porque fuimos adoptadas por amor. Y sale de la parte que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Finalmente, el último punto dice adorando porque conocemos personalmente a Dios y sale de la parte de santificado sea tu nombre. Entonces, así las cosas, comencemos con nuestro primer punto. Adoración porque orar no es una opción. Y pues la parte entonces es vosotros pues oraréis así. Bueno, aquí está el Señor Jesús y lo ha recordado cada maestra, hablándole a sus discípulos, pero también hay un grupo de personas agolpadas escuchándolo, entre ellos fariseos, judíos, personas religiosas y también sus discípulos o seguidores. Entonces Dios está hablándole a un grupo muy nutrido y les dice, vosotros. Vosotros es el pronombre con que la persona que habla se refiere al grupo de las personas a las que se dirigen, es en plural, son varios. Pues es el equivalente a decir por tanto y tiene mucho que ver con lo que él ya les estaba diciendo a sus discípulos, hablándoles de la naturalidad al orar y hablándoles de no ser hipócritas como otros que hacían cosas para ser vistos, repeticiones para que la gente pensara, wow, qué espiritual, qué buena memoria, cómo habla de bonito. Entonces, en razón a todo esto, el Señor dice, bueno, ya dije todo lo que no deberían hacer, ahora vamos a aprender lo que sí hay que hacer. Y entonces, aquí algo muy lindo. El versículo paralelo de esta porción de la Biblia está en Lucas 11, del 1 al 2, en la primera parte. El versículo, y van a aparecer muchos aquí para que pues nos rinda por tiempo, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid. Y entonces a mí me pareció muy lindo primeramente ver cómo el Señor Jesús ante este pedido, ¿qué fue lo primero que hizo? No les dijo, después, sí, luego hacemos una clase de cómo orar. Vamos a estar programando una sesión de técnicas para orar, cómo concentrarnos, cómo no distraerme. Inmediatamente el Señor les enseñó. Y eso tiene mucho que ver con algo que aunque de pronto parezca muy temprano para hacerlo, ya es una aplicación para todas. Y es un recordatorio muy alentador. El Señor Jesús siempre, y escuchen bien,
siempre está atento a, a nuestras súplicas, a nuestras palabras, aún a leernos sin palabras, como aprendíamos hace 8 días. El Señor Jesús nos conoce tanto, sabe lo que vivimos, lo que estamos pasando, lo que nos preocupa, lo que tal vez nos enoja. Él nos conoce y entonces Él está atento. Él no es un Dios por allá ocupado, distraído, al que se le olvidan las cosas. Él está atento. Y esto es muy bonito porque cuando oramos podemos tener la certeza de que Él va a responder. Cuando le pedimos algo, el Señor va a estar atento. Y entonces ahí sí les voy a pedir que vayamos a Primera de Juan en el capítulo 5, el versículo 14. En esta parte es un versículo muy especial porque nos deja saber algo sobre Dios y sobre la oración. Si estamos ahí, la palabra de Dios dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, qué esperanza, qué aliento y qué descanso saber que cuando yo le oro a Dios y además le estoy pidiendo algo que es conforme a su voluntad, Él me oye y en su tiempo Él me va a contestar. ¿Me va a contestar lo que yo le pido? Me va a contestar lo que a mí me conviene porque Él sabe lo que a mí me conviene. Como todos los papás, a veces uno le dice a los hijos cosas que a los hijos no les gusta y los hijos se ponen bravos y qué pereza, pero tal vez ahora no lo entiendes, pero más adelante vas a decir: gracias mamá, gracias papá. Es igual con Dios, en su tiempo Él va a contestar lo que nos conviene. Entonces me gusta esta parte porque el Señor sin tardanza, ¿qué hizo? Les enseñó a orar, empezó a decirles cómo lo harían. El verbo oraréis así tiene que ver con el tiempo también futuro y es un verbo que supone que el Señor Jesús les dijo: ustedes van a orar así. Y parte del principio de que el Señor dijo: voy a dar por sentado que lo que yo les voy a enseñar, ustedes lo van a practicar. Y eso me pareció muy lindo, porque acuérdense que orar es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Uno de los versículos también más pequeñitos en la Biblia, ¿no? Pero es un versículo inmenso, es eterno, de hecho no acaba nunca, porque cuando vayamos a casa al cielo vamos a estar hablando con Dios para siempre. Entonces es un mandato que parece chiquito, pero aprender a orar sin cesar es algo precioso e infinito, y eso es importante. Pero ¿saben? Dios quiere que entendamos que más que ser un mandato, que de por sí ya lo es, Él quiere que nosotros lo comprobemos como una acción que nos guste, que nos encante, de la que echemos mano porque entendemos lo que representa orar. Y entonces es como cuando algo transita de la vereda de la obligación, de lo que es un mandato, a la de la bondad. Entonces yo oro porque sé que es un mandato, pero oro porque sé que me hace bien, porque cuando oro conozco al Señor, porque cuando oro compruebo quién es Él. Entonces ahora ya no es solo me toca orar, sino voy a orar, quiero orar, me gusta orar. Y eso es muy importante. ¿Saben? El Señor Jesús sabía que los discípulos iban a necesitar la oración y por eso se los enseñó. Y aparte lo dejó en su palabra porque Él sabía que todas nosotras íbamos a necesitar mucho la oración. Y es que pues obviamente guardadas las proporciones divinas, pues uno no enseña nada inútil, ¿sí? Llegada a una edad, uno con los hijos, o si son tías, o si son abuelitas, ustedes saben que uno llega a una edad en la que dice: tengo que enseñarle a coger a este chino un bus, tengo que enseñarle a pedir una cita telefónica para que se defienda en el teléfono al menos, o que vaya y haga una vuelta y ella pague un servicio, o necesito enseñarle que aprenda a cocinar al menos un arrocito, ¿sí? Que aprenda a defenderse con cosas útiles. Es decir, que uno nunca enseña algo inútil, uno todo lo que enseña es porque uno sabe que lo va a necesitar. Así es la oración. Y guardadas, como les digo, las proporciones divinas, uno enseña lo que es útil siempre y en todo momento. ¿Por qué lo enseña uno? Porque sabe que va a representar tal vez un salvavidas en la vida de alguien, ¿sí? Yo me ponía a pensar, y alguien aquí que vivió conmigo una situación con mi papá, yendo de camino a donde estaba mi papá, me dijo: imagínate que no pudiéramos orar.
Y yo decía, imagínense por un momento que no pudiéramos orar, que estuviéramos como esa chica de la diapositiva desesperadas en una situación dolorosa, donde nos sintamos impotentes y uno no tenga a quién ir. O sea, uno no tenga como a quién acudir. A mí me parece terrible no poder orar, no poder decir, ¿a quién busco? ¿Qué hago? O bueno, en el otro de los planos, cuando estamos felices. Hay momentos en donde uno también está feliz y recibe algo que puede ser que uno deseó mucho y bueno, trabajó mucho por eso y uno lo recibe y entonces está uno feliz y puede estar ahí celebrando encima del sofá. Pero yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno celebraba eso sin Dios, eso era como tan cortico. O sea, sí era chévere y bien, pero al momentico ya como que ya las glorias de uno son tan breves, tan corticas, pero cuando uno entiende que fue Dios el que tuvo todo que ver con eso, uno se alegra y uno, cada vez que uno lo cuenta, uno vuelve y se alegra, y vuelve y se alegra. Y entonces uno está tan dispuesto como a contarle a la gente y a publicar lo que Dios hace, porque en verdad la oración hace eso, que uno ame más a Dios y que quiere que todo el mundo lo conozca. Entonces definitivamente la oración es un regalo, ¿cierto? Porque hoy en día hay muchos remedios humanos que buscan sustituir la oración y la adoración. Entonces, bueno, tenemos, y quiero que esto no sea un motivo de ofensa para nadie, porque desde luego no intento hacer eso, pero la psicología. Entonces, largas sesiones contándole a alguien lo que yo siento, lo que me pasó cuando niña. Bueno, las terapias farmacológicas con la psiquiatría, no, que me toca tomar eso, si no, no duermo, no estoy tranquila, estoy ansiosa, necesito tomar tal pastilla. O las clases de empoderamiento, las muy aclamadas clases de feminismo, y podemos, somos capaces, ¿quién dijo que no? Nos vamos a igualar a lo que sea, ¿sí? Dios mío. Y bueno, ¿cómo no hablar de los coaches de empoderamiento? ¿Quieres emprender un negocio? ¿Quieres hacer algo comercialmente, socialmente? ¿Quieres ser mejor mamá? Aquí te tenemos las clases para lograrlo. Y por todo lado hay coachadoras. Bueno, y finalmente la meditación, ¿no? Entonces vamos a aprender a respirar, a contemplar, a calmarnos. Y quiero que sepan que no me estoy burlando, aunque parezca no me estoy burlando, porque estas cosas, digamos, pues sí, son cosas humanas. ¿Sí? La gente busca esto, ¿por qué? Porque necesita tener paz, necesita hallar tranquilidad, necesita hallar respuestas y está buscando. La gente está buscando y esto nos debería a nosotros dar como una cierta, como un empujón de salga y hable la verdad, porque pues todo esto te va a traer una paz tan corta, una tranquilidad muy leve, pero la verdadera paz solo la otorga Dios y la oración es uno de esos recursos tan impresionantes para lograrlo. Entonces, ¿saben algo? Pues yo leyendo este versículo a mí me encanta, porque era el Señor Jesús hablando ahí y enseñando a los judíos y entonces él estaba hablando y en algún momento todos los discípulos dijeron, esta es una palabra muy dura y entonces muchos dijeron, mejor nos vamos. Y entonces empezaron a ir y el Señor Jesús se dirige a sus discípulos más cercanos y les dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y entonces no lo dijo, no lo pudo decir mejor Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, podemos irnos y pues de momento encontraremos esos remedios humanos, pero ¿a quién iremos? Eso no va a hacer nada en nuestra vida. Tendremos que regresar al que nos da palabras de vida eterna. Impresionante eso. Y bueno, para seguir aquí yo quiero dar las primeras aplicaciones a este primer punto. Entonces, en primer lugar, quiero que reflexiones en intimidad, en tu corazón, cómo te acercas a Dios cuando oras. Llegas con un corazón humilde, sumiso, o tal vez hay demasiado afán en tu vida. Hay que orar, pero oremos rápido. O hay dureza. Sí, bueno, Señor, y le hablo lo que Él quiere oír, pero lo que yo sé que necesito tratar con Dios no, porque eso es largo, Señor, y tengo afán, ¿sí? O hay ciertas oraciones repletas de argumentos. No, sí, Señor, yo pido por eso. Y es que además hice esto, pero tú sabes que lo que hice lo hice por esto, Señor. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces uno explicándole a Dios, persuadiéndolo.
En segundo lugar, quiero que pienses si perseveras y te gozas recordando que tienes toda la atención de Dios, que Él te oye, que Él cuida de ti, que te responde a través de la palabra, o simplemente es de esas que dicen, no, es que yo vivo tan sola y soy tan triste y nadie me entiende y me voy a comer de verdad un gusano porque esto está difícil, esta vida. O sea, o perseveras diciendo, yo tengo al Señor y Él me oye y ya lo tengo todo. Finalmente, haces la oración tu primer impulso y le concedes el valor que ella tiene, o es tu recurso final, ¿sí? Cuando hay alguien enfermo en la casa, ¡ay! Llamemos al médico, llamemos la ambulancia, ¿sí? O lo primero que haces es caer de rodillas, Señor, ¿qué hago? Llamo a la ambulancia. Dame sabiduría, sana, ¿sí? ¿Es la oración tu primer impulso? Bueno, y vamos para nuestro segundo punto. Vamos a aprender que se adora con gratitud porque fuimos adoptadas por Dios. Y esa parte donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro y por supuesto Padre tiene que ver con algo que ocurrió en la historia y cambió el curso de todo para siempre. Es decir, que el suceso que dividió la historia por todas las décadas es que hayamos podido decirle algún día a Dios Padre. Impresionante esto y la sencillez de la Biblia es preciosa porque fue diseñada para que aún un niño pequeñito pueda entenderla. Dios es tan lindo que no nos puso a hacer un doctorado en quién sabe qué para entender la Biblia. Es sencilla, es fácil, es tener incluso un corazón de niño. Cuando la Biblia habla de padre, pues tenemos que entender que padre tiene que ver con familia. Y aquí tenemos que aprender, algunas por primera vez lo van a oír, otras tal vez lo tendrán que recordar, que en la familia, en la Biblia se habla solo de dos familias espirituales, no tres, no cuatro, solo dos. Y en esas dos familias, pues cada familia tiene un papá. Entonces vamos a abordar la primera familia, la familia del diablo. Y entonces uno la ve y uno dice, uy, eso tan horrible. ¿Quién quisiera pertenecer a la familia del diablo? No, yo quiero ser hija del diablo. Nadie. Horrible, sí, suena feo, da miedo. La familia del diablo. Pero ¿quién lo dijo? El Señor Jesús lo enseñó. En Juan 8:44, aquí creo que lo tengo, sí. No me pasa. Ah, ya. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces el Señor Jesús está hablándole a los judíos, ¿sí? Y les empieza a decir, porque ellos les dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Pues, ¿cuáles esclavos? Hijos de Abraham. Y el Señor Jesús les dice esto, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que él hizo, como tener fe. En cambio, ustedes son hijos del diablo. Y entonces uno dice, uy, durísimo, durísimo esta palabra. Pero bueno, gracias a Dios por la Biblia que tiene los testigos que vamos a llamar para que nos digan por qué esto es así. Llamamos al primer testigo y es Génesis 5:3 y que dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y ya les explico. En segundo lugar está Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El tercer testigo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y finalmente, Primera de Corintios 15:22 en la primera parte que dice, porque así como en Adán, todos mueren. Es decir, a la familia del diablo entramos a través del nacimiento físico. Todos nacemos en la familia del diablo, horrible. Pero es la verdad, es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Que todos los que nacen después de Adán son engendrados descendientes de Adán y que Él nos hace y nos engendra conforme a su imagen y semejanza. Es decir, nos deja el pecado, esa es la herencia que recibimos de Adán. Ese fue el legado que nos dio. Y la Biblia nos enseñó que la paga del pecado es ¿cuál? Es la muerte. Y esa muerte no solamente la muerte física, sino la separación eterna de un Dios santo. Por tanto,
Esa es la consecuencia. Entonces es como un paquete completo. Entras en la familia del diablo porque eres descendiente de Adán y toma tu regalo que es la muerte. Impresionante, ¿no? Pero terrible, y así como suena, uno dice, yo no quisiera pertenecer a esa familia, aunque entiendo que por el nacimiento físico, yo nací en esa familia, a mí me tocó nacer en esa familia. ¿Cómo hago para salir de esa familia y entrar a la familia de Dios? Porque esa es la segunda familia, la familia de Dios, cuyo padre pues, es Dios. Entonces, aquí hay una distinción que tenemos que hacer, y es que Dios es el creador de todos, ¿sí? A todos Dios nos creó dentro del vientre de nuestra madre, pero no todos somos hijos de Dios. Y aunque es algo que hemos escuchado por años, que todos somos hijos, que todos somos hermanos, que nos abracemos, que realmente vamos también a llamar a los testigos de la Biblia, que son los que nos van a decir cómo es la verdad. En Juan 1:12, la palabra de Dios enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que sí, somos creados todos por Dios, pero para ser hijos, acá dice que hay que hacer otras cosas. Recibir a los que creen en su nombre y les dio potestad. Aquí la potestad implica la autoridad o el poder de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacen los hijos? ¿Qué hace alguien para ser hijo de Dios? Bueno, es una obra de fe. Se nace en la familia de Dios por fe. No hay que hacer obras porque las obras no sirven. La obra que nos conduce a la familia de Dios está hecha. La hizo el Señor Jesucristo cuando vino a vivir en esta tierra, siendo Dios, haciéndose como uno de nosotros. Se hizo hombre y vivió una vida santa y sin pecado. Y luego voluntariamente fue a la cruz, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día Dios le levantó de los muertos. Entonces, esa era la obra que necesitábamos. Ninguna de nosotras podía hacerla porque todas somos pecadoras, pero Él se ofreció en propiciación por nuestros pecados. En conclusión, entonces, ¿qué decimos? Que tenemos que recibir el Evangelio. El Evangelio entonces lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Y quiero que vayamos todas allí y lo leamos con nuestros propios ojitos. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten entonces que este es el evangelio que nos salva, que nos traslada ¿de qué? De la familia del diablo a la familia de Dios. ¿Por qué? Por recibirlo y porque además creemos en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y es el Señor Jesucristo. Ningún otro hay para ello. Entonces, la verdad, ese nacimiento espiritual necesitamos tenerlo todas, ¿sí? Acá podemos haber muchas, todas nacimos físicamente, pero tal vez no todas hemos nacido espiritualmente, y hay que revisar esa parte, porque esta es la decisión más importante que existe en la vida de cualquier ser humano. No si me caso, no si tengo hijos, no que estudio, no, o sea, ¿soy hija de Dios? Esa es la decisión más importante. Al finalizar, acá en este saloncito estará Lili y Alejandra, quienes de la Biblia en 10 minutos quieren compartirte cómo recibir a Cristo. Y yo te invito y aún te ruego que no te vayas si tú tienes alguna duda alrededor de esto, porque es definitivamente muy importante. Y pues por supuesto hablar de Dios como Padre nos implicaría una enseñanza completa.
porque Dios el Padre, imagínense ya no decirle creador, sino papá, papito. Entonces, ese papá estrecho, íntimo, que me da, que me cuida, que me protege, que tiene un plan para mí. Son tantas cosas tan lindas que pues de verdad no podríamos abarcarlas en una sola, ni siquiera enseñanza. Y el Señor quiere que sigamos aprendiendo sobre lo que dice ahí, Padre nuestro. Y alrededor de Padre nuestro, entonces, ¿qué podemos decir? Que el nuestro es la forma posesiva de la primera persona del plural. Y aquí hay una gran lección en una sola palabra y es que Dios alcanza para todos. ¿Sí? No está mal que uno ore Padre mío, eso no está mal, está bien, ¿sí? Pero el Padre nos dejó este modelo de oración diciendo Padre nuestro. Y entonces yo pensaba, claro, porque es que Dios no es un Dios envidioso. Sí, Él no quiere que la oración se convierta en un asunto de mí para mí. Sí, Dios para mí solita. No, la oración es una invitación en donde no cabe el egoísmo, donde nadie tiene que quedar por fuera, donde yo puedo invitar a todo el mundo. En mis oraciones, Dios, te pido por él y por él y por esta nación, porque de verdad ya el mundo cabe en mi corazón, no solamente mis cosas personales, mi familia, mi trabajo, no, nuestro, es el Padre nuestro. Y así las cosas, yo pienso que todos entendemos que tenemos a Dios con una necesidad, necesitamos de Él profundamente. Todas acá yo creo que lo entendemos. La gente allá afuera lo siente, pero aún no lo entiende. Pero igual lo necesitan. Y ahora que nosotros ya lo entendemos, tenemos que orar por ellos, mientras ellos ya lo entienden. ¿Sí? Entonces es una carga muy bonita que nos deja el Señor. Y pues realmente es que la voluntad del Señor es que todo el mundo sea su hijo. Dios no tiene favoritos, no tiene preferidos, Él no dice estos sí, estos me caen gordos, no. Para Dios, Dios dice y vio la humanidad y Él murió por todos. Él no murió por unos cuantos que le caían bien, Él murió por todos. Y por eso mismo tenemos que aprender a ver al mundo como lo vio Él, con ese amor sacrificial. Y entonces el Señor dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál? La de regresar. Según algunos la tienen por tardanza. Ay, eso lo han dicho toda la vida y mira, no ha llegado. Eso no es verdad. No, algunos piensan que Él se está tardando, pero ¿por qué es? Sino que es paciente. Él es paciente ¿para quién? Para nosotros, para que hablemos, para que nos movamos, pero también con ellos, para que tengan tiempo de arrepentirse. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre nuestro es una manera de decir, Dios dice, yo estoy aquí para ti, pero para todos también. Así que ora tú por ti, pero claro, ora por el resto mientras ellos pueden hacerlo por ellos mismos. Y se trata de acudir en humildad y en certidumbre, sabiendo que Él es un Padre amoroso que está en los cielos. Dice ahí nuestra siguiente parte de la Biblia, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces yo pensaba que estás en los cielos, es un Dios tan alto, tan supremo, tan dueño, es un Dios al que no se le agotan los recursos. Entonces tranquilas, lo que necesiten, tienen un papá rico, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es Salomón en la dedicación del templo y él dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Él es un Dios eterno, infinito, mejor dicho, que está sobre todo, que es el dueño de todo, y ese Dios es tu papá. Impresionante, yo pienso en eso y me parece increíble. Ese Dios es nuestro papá, ¿sí? Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios también. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ese Dios que está en los cielos tiene todo. Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, del aliento con el que estamos respirando todas en este momento. Si Él quisiera decir ya no más, ahí quedamos todas, porque Él es el dueño de todo, absolutamente todo. También Él es el Señor de todo, Él es el gobernador del universo entero. El Salmo 66:7 en la primera parte dice, Él señorea con su poder para siempre, para siempre. Oh, Dios no tiene interrupciones en su autoridad, a Él le obedece todo,
porque Él es el Señor. Y finalmente de Daniel, ¿no? Daniel hablando con Nabucodonosor, interpretando su sueño, luego le dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y yo siempre que paso por esta porción de la Biblia digo, qué alivio, el cielo gobierna. Cuando me pasan cosas malas digo, Dios está en control, de verdad. O sea, el cielo gobierna, si Él permite esto, seguramente yo lo necesito o Él verá qué hace conmigo, pero el cielo gobierna. Y aquí hay un versículo que no quiero dejar de dárselos y es que humanamente tal vez no entendemos quién es Dios. Y yo lo sé, o sea, nuestra mente es finita. Y Dios es increíblemente eterno, infinito y no podríamos tratar de entender quién es Él, pero no podemos entender su grandeza. Pero a pesar de ello podemos acudir a Él siempre. Como dice en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia, o sea, podemos tomar todo el tiempo. Entonces yo puedo ir en oración, adorarle, decirle, Señor, estoy cansada. Y a los 5 minutos decirle, sigo cansada, Señor, dame fuerzas. Y a los 2 minutos decirle, no me siento mejor, Señor, te necesito, dame ánimo. Él es un Dios que no se cansa de oírnos. Ay, qué pereza, ya volvió. No, a Dios le gusta que uno vaya a Él, ¿sí? A diferencia de los seres humanos, ay, tan cansona. No, Dios se goza, la palabra de Dios dice que a Él le encanta escuchar nuestra voz. Es un trono de gracia que está dispuesto y que en plenitud nos ofrece todo, a todas horas, gracias sobre gracias, sobre gracias, sobre gracias. Entonces tú te la puedes pasar en el trono de gracia todo el día y a Dios le gusta y no se le agotan sus bendiciones. Qué emoción, ¿no? No es ahí como escaso. Dios es muy lindo en eso. Y aquí nuestra última parte del segundo punto, que es la razón de su preciosa paternidad. Y esta parte a mí me conmueve porque realmente nosotros no teníamos nada especial. Cuando Dios nos vio y nos vio perdidas en el pecado, no dijo, ay, qué atractiva que eras para mí. O sea, éramos sus enemigas. Nos encantaba pecar y además no nos importaba lo que eso le hacía a Dios. Yo peco y de malas, ¿cuál Dios? Y si le hace daño a alguien, y si me hace daño a mí, ¿qué importa? Yo disfruto mientras. Después, bueno, ya pensaré qué hago. Así éramos nosotras. Y entonces Dios dice, yo las voy a adoptar por el puro afecto de mi corazón, de mi amor. No hay una razón que nos haga atractivas para Dios. No podemos decir, no, es que yo era especial, por eso Dios me salvó. No, no éramos especiales en forma alguna, éramos sus enemigas. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16, porque de tal manera, en tal magnitud, amó Dios al mundo entero que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de amor que hizo el Señor realmente no tenía ninguna justificación en nosotras. Es un acto de amor desinteresado, incondicional, en donde nosotros no le podíamos devolver nada, ¿sí? Nos salvó cuando éramos sus enemigas. Y aquí también la palabra de Dios dice en primera de Juan 3:1 en la primera parte, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas, hijos de Dios. O sea, al Señor no le fue barato salvarnos, ni le fue poco. Entregar a su Hijo fue un acto de verdadero amor porque era todo lo que Él tenía, lo que Él más amaba, lo dio por nosotras, sus enemigas. Entonces, bonito reflexionar en esto y entonces aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, quiero que tomes un momento y consideres, pero de verdad, despacio y tranquila, a cuál familia perteneces. Uno generalmente suele contestar automáticamente, no, pues a la de Dios, ¿cómo me vas a ofender diciendo que yo soy hija del diablo? Pero entonces, mira, con lo que escuchamos, con la palabra de Dios, piensa, ¿tú ya has hecho una decisión por el Señor? ¿Tú ya invitaste a Cristo a morar en tu vida? ¿Tú ya reconociste tu condición de pecado? O sea, ¿sí perteneces a la familia de Dios? ¿O de pronto tú tienes dudas? Y esta es una duda que yo digo que de verdad, como dicen en derecho las abogadas, ¿saben? Es una duda razonable, difícil, complicada, de verdad muy seria, porque es una duda que te puede llevar al infierno. Así que si hay algo de duda en ello, de verdad yo te suplico que te quedes 10 minutos al finalizar y la resuelvas a la luz de la palabra de Dios.
En segundo lugar, ¿cómo son tus oraciones? ¿Están llenas de solicitudes personales, egoístas, o ya Dios ha ensanchado tu corazón? Ya en tus oraciones caben tus compañeros de universidad, de trabajo, tus vecinos, nuestros encargos, ¿sí? ¿Ya cabe Colombia para Cristo, las naciones, o eso todavía, como que todavía no cabe por ahí? ¿Sí? Pidámosle a Dios si todavía nuestras oraciones son egoístas, porque puede ser, y hay que reconocerlo. Digámosle a Dios, Señor, ensánchame el corazón para que quepa el mundo entero ahí. Finalmente, la última aplicación es: agradeces diariamente a Dios que te haya adoptado por el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿eres consciente de lo que le costó? Y tú dices, yo soy hija de Dios y a Él le costó tan caro. ¿Le das las gracias, Señor? Gracias por adoptarme cuando estaba tan perdida y estaba en la familia equivocada. Gracias. Te animo que si tú no lo haces constantemente, empieces hoy y le des las gracias a Dios por lo que hizo, porque es la gracia, no lo merecíamos y Él lo hizo por pura gracia. Y finalmente abordemos nuestro último punto. Tal vez de todos este es el punto más práctico, así que pongamos mucha atención. Adorando porque conocemos personalmente a Dios. Y sale de la parte que dice: santificado sea tu nombre. Santificado tiene que ver con la palabra santo, que significa consagrado, separado, apartado para. Y pues cuando hablamos de sea tu nombre, estamos hablando pues obviamente del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Saben algo? Yo en esta parte quise entender que en verdad esto es impresionante. O sea, sentarse uno y hablar con Dios. Yo estoy segura que uno generalmente está desenfocado cuando ora. O sea, yo no sé, a mí no me gustan los números, soy malísima con ellos, pero si lo pusiéramos en términos de números, yo creo que, bueno, en el 90% de las ocasiones estamos desenfocadas cuando oramos, porque perdemos de vista con quién estamos hablando, ¿sí? O sea, hablar con Dios debería ser un suceso magnitudinario en el corazón, una cosa que me infle, que yo no lo pueda sufrir, que yo diga, yo ya quiero orar, es que me voy a encontrar con Dios, ¿sí? Es una cosa impresionante, preciosa, pero yo veo que en el mundo suceden cosas como estas. Y no quiero condenar a las que les gusta el fútbol, como a mi Marianita. No está mal ir al estadio, eso no es pecado, ¿no? Y vemos la gente allá abarrotada y vestida de ese color y pintada y con cantos y bailes y vemos toda esa pasión, ¿no? Pero también vemos a la gente que va a esos conciertos y canta y al día siguiente no tienen voz y ojalá me lo encuentre y me dé un autógrafo. Y yo digo, imagínense esa pasión cuando uno ora, entender que uno llega a encontrarse con Dios. A mí esto, la verdad, me hizo llorar y pedirle perdón a Dios. Sí, porque estimamos tan poco la oración, se nos vuelve tan tarea. Ay, tengo que orar, los encargos. Y así somos a veces, con dureza tengo que reconocer que así soy a veces. Cumplimos la oración y vamos y oramos, pero en verdad tuviéramos esa pasión de entender, me voy a encontrar con mi papá y lo voy a saludar y le voy a agradecer y lo voy a adorar y le voy a decir, tú eres hermoso en mi vida, eres mi cita favorita, eres mi mejor momento. Y no lo hacemos, tenaz, ¿no? Miren que estaba pasando por este profeta y quiero que vayamos a Jeremías 32, del 16 al 23. Bueno, Jeremías era un hombre como nosotras, tenía la misma piel, andaba con los mismos pies, bueno, no los nuestros sino los de él, pero éramos iguales, y vivió en esta tierra en una época diferente, pero era igual que nosotros.
vivía en un mundo caído y este hombre tenía un montón de batallas, de temores, de cosas que le angustiaban y además tenía algo muy en común con las lloronas. Aquí en esta parte me acordé de mí porque él era el profeta llorón. Usted me acordé de Alexa y de mí, que somos súper especialistas en llorar. Y entonces, bueno, leyendo su palabra, quiero que leamos lo que Jeremías dice. Ay, mire, fueron todas menos yo. Perdón, ya. Bueno, entonces en Jeremías 32, del 16 al 23 dice, eh, después, ay Dios mío, Jeremías 32 del 16, ok, tal vez sería el 16, pero en la parte final, sí. Oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y leía esta oración. Hay tantas oraciones tan lindas en la Biblia, la de Daniel, la de Jeremías, tantas oraciones que hacía David. Y realmente pensaba, este hombre que estaba viviendo esto y oró de esta manera y le dijo, creador, poderoso, fuerte, para ti nada es difícil, misericordioso, Jehová de los ejércitos, consejero, magnífico en hechos, justo, milagroso, libertador, temible, Dios de pacto, cumplidor de promesas. Y uno dice, uy, este hombre, mejor dicho, ¿cómo alababa a Dios? ¿Cómo lo adoraba? Pero me ponía a pensar, esto solo revela algo. Alguien que habla así de Dios y con Dios y puede adorarlo de este modo, exaltándolo, adorando su nombre de esta manera, es porque conoce a Dios, pero no lo conoce incidentalmente. Así, yo sé que Jesús murió en la cruz, ya, ¿sí? Eso es un conocimiento incidental. Tú sales afuera y le dices, ¿quién es Jesús? Ah, sí, es el Hijo de Dios, murió en la cruz. Este hombre conocía a Dios intencionalmente, es decir, con todo su corazón. Él pasaba tiempo con Él de una manera cercana, íntima. Y me ponía a pensar, cuando tú conoces a alguien y pasas tiempo con esa persona, ¿puedes describirla tan bien? No, es que esa persona es así, así, lo que hicimos hace un rato. Ahora yo ya sé lo que le gusta comer a Edna, yo ya la conozco más. Antes la conocía y conozco cosas de ella, pero ahora conozco cosas un poquito más profundas. Pues cuando paso tiempo con Dios en oración, aprendo a conocerlo más, ¿sí? Ya puedo describirlo un poquito mejor, ¿sí? Y esto es muy lindo porque Santiago 4:8 en la primera parte dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y qué promesa, porque me hace pensar que nadie va a Dios y sale con las manos vacías. Ah, no, pues yo fui a Dios y lo conoció. No, no. Él es el Dios eterno, pero a mí me encanta pensar que Él es el Dios alcanzable, el que se deja conocer, el que se deja hablar, el que se deja tocar. En la palabra de Dios Él nos deja conocer quién es. Y eso es muy lindo porque no nos tienen que contar quién es Dios. No, imagínate que yo conozco un Dios tan bueno. Ay, ¿en serio? ¿Y cómo lo conociste? Pues lo conozco todos los días, pero tú también puedes conocerlo personalmente. O sea, no dejes que te lo cuenten, no es igual, ¿sí? Qué bonito es cuando uno experimenta a Dios de manera personal
cuando en verdad uno entra en una conversación y lo primero que uno hace es saludar, ¿no? Entonces, espero que todas saluden cuando vayan a empezar a hablar. No, mentiras, uno sí saluda. La adoración consiste en saludar a Dios. ¿Saben? Esa es la parte más práctica de la enseñanza. ¿Qué es adorar a Dios? Es saludarlo, es exaltar sus atributos, es reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Y yo quiero desafiarlas ya no en unas aplicaciones de preguntas, sino hacer algo cuando lleguen a su casa hoy. Pero antes de eso les quiero compartir algo. El año pasado, y bueno, muchas gracias por orar, estuvieron orando por la prueba de mi papá. Y me puse a pensar cómo eran mis oraciones durante ese año y un mes que viví esta prueba con mi papito. Y, y pensaba muchas veces cómo le decía yo a Dios, ¿sí? Entonces yo le decía, Dios, ten misericordia, ¿sí? Y después pensaba, gracias Dios, porque yo sé que tu plan inicial con mi papá no era un cáncer en la cabeza de ese modo. Seguramente no, Señor. Y que por años tú intentaste muchas cosas y trajiste cuerdas de amor de un lado, del otro, y lo llamabas y le decías. Por 75 años lo hiciste, Señor, ahí, llamándolo, llamándolo. Y no, mi papá no se movía de su religiosidad ni un milímetro. Pero cuando Dios tuvo que permitir esta enfermedad, yo pude ver cómo Dios empezó a derribar todas esas cosas que parecían para que no pudiera argumentar. Tuvo que dejarlo quieto para que no se me volara y le pudiera leer la Biblia. Porque mi papá yo le decía, voy a leerte la Biblia. No, no, a mí déjeme quieto, así como estoy. Me decía siempre así desde que yo llegué a Cristo. Pero tuve que ver que Dios tuvo que tratar con mi papá de maneras que humanamente parecen muy difíciles, pero que a los ojos de Dios fueron solo amor, porque a Dios le interesaba su alma. Y hacía 20 años Él me dijo, yo lo voy a salvar, yo lo voy a salvar. Después de esta prueba, el adjetivo que más pude decirle a Dios es gracias, Dios fiel, porque tú nunca me fallaste, porque cumpliste tus promesas, porque no sabes romper un pacto, Dios. Los seres humanos hacemos promesas y rompemos promesas más rápido de lo que pensamos, pero tú nunca rompes una promesa. Dios, tú eres fiel, tú eres bueno, tú lo salvaste. Hoy Él está sano contigo, ya no sufre y ya no tiene que vivir el infierno eterno. Y eso me hace pensar que ahora sé que Él es Dios fiel por lo que viví. Y entonces yo hoy quiero desafiar, pregúntate, ¿quién es Dios para ti? Pregúntate cuáles son los nombres de Dios en tu vida. Porque cuando yo empecé a ver esta parte, yo dije, ay, los nombres de Dios, tan linda, gracias. 72 nombres de Dios en la Biblia. Y yo dije, esto es como un banquete para un maestro. 72 nombres, vamos a buscar todos los nombres de Dios. Y Dios me dijo, no, yo no quiero que enseñes mis nombres. Quiero que tú enseñes cómo cada una me saluda. ¿Cómo saludas tú a Dios? Dios bueno, Dios santo, como Jeremías, Dios fuerte, victorioso, Dios Jehová de los ejércitos, de mano fuerte, de brazo extendido. ¿Por qué Jeremías podía decir todo eso? Porque Jeremías había vivido todo eso con Dios. Podía decirle fiel, amoroso, compasivo, clemente, Dios fuerte, vencedor, libertador. Y esa es la parte de la oración. Cuando llegamos y lo adoramos es porque nosotros hemos experimentado a Dios de manera personal. No nos han contado, Dios es bueno, sí, Dios bueno, no. Cuando tú alabas a Dios es porque tú le dices, te saludo porque ahora te conozco, como diría Job. Si tal vez tú dices, bueno, me voy a llegar, me voy a tomar un café, esa era la invitación. Lleguen hoy, sirvan el almuerzo, laven la loza, no mentira, arreglen todo y yo las desafío a que se tomen un café con Jesús hoy, ¿sí? Con papel, con lápiz en mano, siéntense y hagan la lista de quién es Dios para ti. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes llamar por tu experiencia personal? Y entonces de pronto te vas a impactar
de todo lo que le puedes decir. Y tú vas a decir, qué lista tan bonita. O de pronto tú puedes decir, qué lista tan pobre, está chiquita. Pero no importa si es una lista larga o es una lista corta, no importa, porque Él es el Dios que se deja conocer todos los días, a todas horas. Entonces yo te animo a que hagas esto, que le digas a Dios, si tu lista es pequeñita, tal vez, Señor, he hecho muchas cosas y nos descubrimos haciendo cosas para Dios y esto y lo otro y tengo que ir, pero voy a pasar tiempo con Él, voy a conocer a Dios, voy a descubrirlo en mi vida. ¿Sí? Me pasó esto, esto es porque Dios es fiel. Me pasó esto es porque Dios es un Dios providencial que quería que me pasara esto para que yo aprendiera esto. Yo conozco a Dios porque me porté mal y Dios me dio pao pao. Ahora conozco que Él es un papá amoroso que no me va a dejar hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, aprende de cada cosa que has vivido y date la oportunidad de escribir esos nombres y tomarte un café con el Señor Jesús y prepárate para entrar en el lugar más dulce que existe en el universo, que es la adoración. Es un lugar hermoso. A las que les gusta la poesía, es así como poesía entrar en la adoración. Es muy bonito. Es ver a Dios y decirle como si fuera un novio, gracias Padre bueno, Padre mío, Padre tierno. Sí, es como de verdad un estado de enamoramiento. Y bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Aprendimos que la adoración al orar no comienza en la boca ni en las muchas palabras, sino en el corazón, en el fértil terreno de la humildad. Ahí empieza la adoración. En segundo lugar, aprendimos que adorar es ese saludo natural de una conversación amorosa que se llama oración. Y finalmente, aprendimos que ese saludo es el resultado de una relación vibrante y permanente con el único Dios real y vivo, que se deja hallar de quien le busca. Entonces, bueno, animarlas a que podamos vivir lo que aprendemos. Aprendemos todos los jueves tanto, pero que Dios nos dé la gracia de poder ponerlo por obra y vivirlo. Y de verdad, así como le sacamos tiempo a todo, sáquenle su tiempito al café con Jesús y evalúen su adoración. Bueno, yo las invito a las damas que en verdad quieren de verdad estar seguras de pertenecer a la familia de Dios, a que ahoritica, ya sea con la persona que te invitó, ya sea que tú lleves años aquí viniendo a la iglesia, pero de pronto alguna duda te asalta por ahí, no te quedes con la duda. ¿Sí? Ve a donde Lili, Aleja, que en un corto tiempo y con la Biblia en mano quieren enseñarte cómo hacerlo y tener esa certeza impresionante de ser hija de Dios. Y bueno, contarles que en 15 días nos volvemos a encontrar porque en 8 días es Semana Santa y pues no vamos a tener nuestro jueves de damas. A todas muchas gracias y que Dios las lleve con bien. Y antes de que se vayan, oremos. Terminemos orando. Bueno, amado Señor, Dios grande, Dios generoso, te damos tantas gracias porque tú nos dejas conocerte. Siendo quien eres, Señor, eres un Dios alcanzable. Gracias por amarnos, gracias por dar lo que más amabas a tu Hijo y por hacerlo por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Te alabamos y te agradecemos poder escudriñar tu palabra para salir renovadas, alegres, convencidas, Señor, de que tú eres un Dios que no estás lejano, sino que te dejas conocer de manera experimental. Tú quieres que tengamos una relación viva contigo y podamos saludarte repletas de gratitud, Señor. Concédenos la gracia para andar en tus caminos, pero sobre todo para meditar en tu palabra y ponerla por obra. Te ruego, Señor, que si aquí en medio de nosotros hay alguien que tiene dudas sobre su salvación, que no se vaya sin resolverla, Señor, que hoy sea ese día en donde tú le abraces y donde haya fiesta en el cielo, Señor. También te pido por nuestro regreso a casa, que nos guardes y nos cuides, que nos protejas y que nos lleves, Señor, para hacer tu voluntad y brillar en donde tú nos has plantado. Te entregamos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, muchas gracias y que estén muy bien.